Termofusión a tope. Para poder llevar a cabo el procedimiento de termofusión a tope con equipo manual, requerimos los siguientes elementos: plancha calentadora con indicador de temperatura y caras planas teflonadas, refrentador, carro alineador, tela de algodón de color blanco y preferiblemente que no desprenda mota, reloj o cronómetro, indicador de temperatura calibrado, mordazas intercambiables para los diferentes diámetros a unir, guantes de protección en cuero, alcohol, manual de instalación. Procedimiento. Primero, ubicar los tubos. Se ubican los tubos en el carro alineador, dejando que sobresalgan de las mordazas aproximadamente 25 milímetros o 1 pulgada. Procure que el rótulo de la tubería quede en la parte superior. Una vez haya ajustado las mordazas del carro alineador para alinear los tubos, puede comenzar a limpiar. Segundo, limpieza. Prelave la tela de algodón en agua hirviendo para desprender motas contaminantes. Limpie los extremos de los tubos. En caso de extrema contaminación, use agua o alcohol. Nunca utilice telas sintéticas ni otro tipo de solvente para limpiar. Si la contaminación continúa, es preferible cortar el tramo o rasparlo con una lija de tela que no desprenda partículas. Tercero, refrentado de los tubos. Colocando el refrentador sobre las guías del carro alineador, encienda el refrentador y presione los extremos contra las cuchillas de corte hasta que se forme una espiral de espesor aproximadamente igual en ambos extremos de los tubos. Después, abra el carro alineador y separe el refrentador de los tubos antes de apagarlo. Cuarto, retire el refrentador. Extraiga el refrentador tomándolo de la manija de agarre y desasegúrelo del carro alineador. Ubíquelo en su respectiva base y proceda a retirar los residuos internos y externos generados en el proceso de refrentado, teniendo mucho cuidado de no tocar con el trapo ni con las manos las zonas refrentadas para no contaminarlas. Quinto, verificación del alineamiento. Cierre el carro alineador hasta que los extremos refrentados se pongan en contacto y proceda a verificar el alineamiento pasando el dedo por todos lados para revisar que el desalineamiento no sea notorio. Si existe desalineamiento, ajuste la mordaza del lado que presenta una mayor altura hasta obtener la alineación deseada. Cuando esté totalmente alineado, monte el refrentador nuevamente y realice el refrentado final. En este punto, los tubos están listos para iniciar el ciclo de fusión. Recuerde que no los puede tocar. Mantenga cerrado el carro alineador de modo que los tubos queden en contacto para evitar que se contaminen. Sexto, ciclo de fusión. Asegúrese que la plancha de calentamiento esté limpia, no esté rayada y tenga una protección antiadherente. Conéctela y espere a que se estabilice la temperatura de fusión de 210 más o menos 10 grados Celsius o 410 más o menos 10 grados Fahrenheit. Verifíquelo con un termómetro calibrado. Fases. Fase 1. Precalentamiento. Ubique la plancha de calentamiento entre los tubos a unir, apoyándola sobre las guías del carro alineador. Cierre el carro alineador aplicando una presión continua que permita formar el reborde inicial, de tal forma que se aplique una presión P1 igual a 26 más o menos 3 psi entre los tubos y la plancha de calentamiento, sosteniéndola hasta que el reborde se empiece a formar sobre la circunferencia de los tubos con un tamaño recomendado entre 1 y 2 milímetros. Fase 2. Calentamiento. Cuando el tamaño del reborde inicial esté dentro del rango de 1 a 2 milímetros, disminuya la presión a la presión de calentamiento recomendada, P2 igual a 4 más o menos 3 psi, manteniéndola durante el tiempo de calentamiento establecido en la tabla para cada referencia.
Fase 3. Retiro de la plancha. Una vez cumplido el tiempo de calentamiento, separe el extremo móvil del carro alineador y retire la plancha de calentamiento sin tocar el material fundido. Inmediatamente inspeccione la calidad del área fundida en cada uno de los extremos de los tubos. Tómese el tiempo necesario y establecido en la tabla para hacer esta inspección. Fase 4. Incremento de la presión de soldadura. Cierre el extremo móvil del carro alineador y suba la presión en forma gradual y progresiva durante el tiempo 4, establecido hasta alcanzar la presión de soldadura P5 igual a 26 más o menos 3 psi y obtener la forma típica del reborde externo. Fase 5. Enfriamiento con presión. Realizada la unión, asegúrese de dejar la leva lateral accionada y manténgala en esta posición durante el tiempo de enfriamiento con presión. Esta presión es la misma con la cual hemos realizado en el paso anterior la soldadura. Fase 6. Enfriamiento sin presión. Una vez concluido el tiempo de enfriamiento con presión, libere la leva y los pernos de sujeción de las mordazas para liberar los tubos y deje enfriar la unión sobre el carro alineador durante el tiempo de enfriamiento sin presión. Por ningún motivo acelere el enfriamiento con agua, solventes o corrientes de aire. Inspección de la unión. Una vez realizado todo el proceso de soldadura, inspeccione que en toda la circunferencia el reborde se haya formado uniformemente y su ancho esté de acuerdo con el valor dado en la tabla para el reborde final, y así poder realizar las pruebas de campo y comprobar la hermeticidad en la red. Fallas comunes. Contaminación. Cuando en la fase inicial no se han limpiado bien los elementos a unir. 2. Ranuras o vacíos. Sucede cuando se aplica demasiada presión en la fase de calentamiento, por presencia de agua o material extraño en la zona fundida, o cuando no se sostiene la presión de enfriamiento durante el tiempo recomendado. 3. Diferencia en el ancho de los rebordes que conforman la soldadura, por desalineación, deslizamiento de la tubería al aplicar la presión de unión, mal funcionamiento de la plancha de calentamiento. 4. Ancho excesivo del reborde externo, por un sobrecalentamiento dado a la unión y al aplicar una fuerza de unión excesiva. 5. Reborde externo pequeño, por calentamiento insuficiente y fuerza de unión insuficiente. 6. Reborde externo grande, por aplicar tiempos de calentamiento largos y excesivos. 7. Tamaño irregular del reborde externo alrededor de la unión, por desalineación, desgastes en las guías del carro alineador y por la realización de un refrentado incompleto. 8. Unión fría. Cuando no hay suficiente material fundido como consecuencia de tiempos de calentamiento cortos, bajas temperaturas de la plancha o presión baja en el momento de hacer la unión. 9. Diferente RDE. Al unir tuberías de diferentes espesores de pared. 10. Desalineamiento. Por mala fijación de los tubos en el carro alineador y falta de verificación del alineamiento. 11. Deformación del reborde externo. Por golpe al manipular la plancha de calentamiento. Regla de oro. Si tiene alguna duda, corte y repita la termofusión. Manejo de residuos de tubería. El polietileno es de fácil recuperación con posibilidad de reciclaje. Lo invitamos a que recolecte todos los residuos generados en el procedimiento para que los envíe al reciclador de plástico más cercano, vinculándose de esta manera a recuperar el medio ambiente.